Buenas tardes. Iniciamos la tercera parte de este segundo encuentro de la Asociación Nacional de Autoconsumidores y al Consell Comarcal de Baix Llobregat, que en estos momentos yo represento, nos alegra la actividad que ha habido hasta ahora. En estos momentos en que la sociedad está reconociendo que estamos en una emergencia climática, iniciativas como esta son más que necesarias. El autoconsumo en base a energía solar es un buen recurso para bajar el nivel de CO2 que lanzamos a la atmósfera. Y es un recurso democrático ya que lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas o edificios. De esta manera, la producción se desplaza de las grandes empresas que necesitan regular su precio para mantener beneficios a pequeños productores que pueden satisfacer su necesidad y compartir el sobrante. Y es un hecho que ha aumentado la instalación de paneles fotovoltaicos para el consumo particular, cosa que supongo estará en correspondencia con el interés de las personas en mejorar el mundo, en cambiar nuestro mundo a mejor. De hecho, la presidenta del Consell Comarcal es también alcaldesa de Vallirana, población no muy grande del Baix Llobregat y que figuraba a finales del 2020 en el tercer lugar después de Sant Cugat del Vallès y Barcelona en número de instalaciones fotovoltaicas. Esto da muestra del interés. También son ya una mayoría los ayuntamientos que apoyamos esta evolución facilitando la instalación y aplicando descuentos en los IBI y en las tasas de obras. Estas son medidas que desde las administraciones locales podemos hacer. Espero que el resto de ponencias sean del interés de todos como han sido las de ayer. Muchas gracias por participar y ya sabemos que es por el bien de todos. Una energía para cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero de todo, agradecer de nuevo al Consell Comarcal la disponibilidad de la sala. Te tenemos que despedir, ¿vale? Pero nos podrás seguir por Twitch, si no es ahora, posteriormente. Con eso cuento. Y me vais a permitir, una de las cosas que tenemos desde la asociación es que somos, en la asociación es que somos gente como vosotros que tiene placas solares y que nos gusta ser bastante próximos. Entonces, porque hoy es el final, me vais a permitir la cortesía de hacer la charla de pie, lo que os voy a explicar hoy, y así sentirnos más cómodos entre todos y todas. Nos encontramos, como bien han dicho, en la tercera parte y la última de esta segunda semana del autoconsumo. La primera se celebró en época de pandemia, 100% virtual, en un momento en que la asociación estaba arrancando, un momento en que la asociación, ya os digo los números, no contaba con más de 1000 miembros, de 1000 familias, y ahora mismo somos más de 5000, representamos a más de 5000 familias que tienen paneles solares para el autoconsumo en sus casas y más de 100 empresas que tienen también autoconsumo en sus tejados. Entonces, en esta tercera parte, la primera estuvimos hablando ayer por la mañana del autoconsumo más enfocado en el sector industrial y por la tarde tuvimos por primera vez el primer encuentro con todos los autoconsumidores, bueno, una gran representación de los autoconsumidores de toda España. Desde todas las comunidades autónomas, gente se conectó para hablar y debatir sobre el autoconsumo. Deciros que esto ha venido para quedarse, esta asamblea, y que el año que viene la vamos a repetir, porque es importante que nuestra voz como personas, como autoconsumidores, sea escuchada, no solo empresas, sino también nuestra voz también como generadores de nuestra propia energía. Y entonces acabamos hoy y cerramos la semana con una charla que será formativa tanto para las personas que van a dar, que seguro que después de la presentación de hoy, mientras estén viendo Netflix, HBO o Twitch, otro canal de Twitch
o Amazon Prime, estarán buscando seguramente con su tablet presupuesto de instalaciones solar, porque os vamos a explicar cómo es los conceptos básicos de una instalación solar, temas subvenciones, etc, etc, etc. Pero también va a servir para hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando ayer de una forma más sintetizada y más resumida. Entonces, vamos a empezar. Y como os he dicho desde la asociación nos gusta ser de este sentimiento de proximidad, me voy a coger la licencia de que vayamos a hacer un viaje al Japón. Y diréis, hostias, nos vamos demasiado lejos. Más concretamente, nos vamos a la ciudad de Fukisawa. Y me diréis, esta ciudad en Fukisawa, ¿qué es lo que qué tiene de especial? Pues tenemos este barrio, maravilloso. Un barrio que, como podéis ver, todas las viviendas tienen placas solares para el autoconsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la electricidad que necesitan la autoproducen ellos y la comparten entre ellos. Y me diréis, ostras, Luis, estos japoneses, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué han hecho este barrio, un barrio solar, este barrio lleno de placas? Diréis, pues primero, como bien ha dicho Jordi, estamos en plena situación de emergencia climática y es necesario dar este paso hacia esta transición energética, cambiar nuestros hábitos energéticos, reducir nuestra demanda energética y ser autoproductores. Y entonces tenemos que ser capaces de autoproducir la electricidad que necesitamos. Segundo motivo, y es porque no son tontos. El lema del MediaMarkt, yo no soy tonto, pues lo mismo aquí la gente cuando tiene placas solares, es cierto, produce un ahorro económico, porque dejas de consumir más electricidad de la red eléctrica y esto provoca un gran ahorro. Entonces, tenemos estos motivos que son muy de peso. Entonces, yo os quería lanzar una pregunta. Creo que no vamos a poder lanzar la pregunta por Twitch, porque esto se me olvidó pedirlo, pero esto que hemos visto en Fukisawa, ¿creéis que lo podríamos hacer aquí? Es decir, pregunto a los de la sala y los del chat, que pongáis en el chat si es posible o no. Parece que sí. Y aquí os voy a dar la razón. Confirmamos que sí se puede. Para que os hagáis una idea, os he traído un ejemplo para demostrarlo. Aquí tenemos un barrio de Barcelona. Está por la zona de Vallvidrera, para los que nos veis de otras partes de España. La parte de arriba de Barcelona, donde está el Tibidabo, el parque de atracciones, donde está el maravilloso mirador. Hay una zona bastante residencial y una de las cosas que a mí me gusta de cuando era pequeño es jugar a Buscando a Wally. Y un poco también os invito a que los que estáis en casa abráis Google Maps y con la última versión busquéis en vuestros barrios, en vuestras ciudades, cuántas instalaciones solares hay. Aquí, por ejemplo, si miramos esta foto, ahora yo más o menos sé dónde están, pero podemos encontrar más de 20 instalaciones. Es decir, el barrio que veíamos en Fukisawa se puede hacer. Este barrio de aquí de Barcelona lo puede hacer. Pero no solo esto, sino hay barrios de Madrid, de Sevilla, de Burgos y de muchos sitios más, y País Vasco también, que esta misma foto se repite. Y aquí un dato muy curioso, que a esto es primicia para toda España. Desde la asociación hicimos un estudio para saber cuántos números de instalaciones se hicieron durante el año 2020, el año de la pandemia. ¿Cuántas instalaciones se hicieron? Este dato nos lo piden muchas personas en prensa y es la primera vez que lo anunciamos. En 2020 se hicieron más de 20.321 instalaciones de autoconsumo. Estos son datos oficiales que hemos estado investigando desde la asociación y actualmente, en el año 2020, en el año del confinamiento en que estuvimos encerrados todos y todas en casa,
más de 20.321 familias y empresas dieron el paso hacia ser autoproductoras de su propia energía. Y esto da mucho que pensar, porque este año, el año pasado las cifras fueron estas, pero seguramente este año las cifras sean el doble. Entonces, porque hay cada vez más gente que se suma al autoconsumo. Y eso es uno de los mensajes que os quería enviar. Ahora es el momento del autoconsumo, es el momento en que están subiendo los precios de la electricidad, estamos en plena emergencia climática, también entrando en una crisis económica, y ahora es el momento de dar también este paso hacia el autoconsumo. Después hablaremos también sobre temas de porque todo el mundo debe tener derecho, así nos lo dice la Agenda 2030, que todo el mundo debe tener acceso a una energía limpia y sostenible, y os explicaremos para hacer esta transición energética justa cómo hacerlo y que sea accesible a todo el mundo. Y vamos a empezar hablando de cómo es vuestra instalación. Vamos a analizar un poco cómo es una instalación solar. Y para los que ya la tenéis, vamos a profundir un poco. Y para los que no sabéis, nos estáis siguiendo por Twitch, vais a conocer cómo es una instalación solar, cuáles son los componentes y para qué sirve cada cosa. Porque hay muchas veces que nos llegan hay muchos inputs, las empresas te explican una cosa, después otra. Entonces, vamos a hacer una especie de resumen fácil, entendible, en el idioma que todo el mundo entiende. Primero, aquí tenemos nuestra casa, que puede ser una casa o un piso. Nosotros hemos puesto una casa porque es la infografía que tenemos, pero podría ser tranquilamente un piso. Y lo primero que tendríamos en una instalación solar, cómo no, son las placas solares, que son las encargadas de de captar toda la radiación solar y convertirlas en electricidad. Esta electricidad que genera es en continua, aún no es para uso para una vivienda. Por lo tanto, este momento lo que hace es captar la radiación solar y la convierte en electricidad continua. Después tenemos la estructura, que es la encargada de sujetar los paneles solares en las cubiertas de nuestras casas, que después hablaremos de la estructura. Y después esta electricidad que capta los paneles solares, falta el cerebro de la instalación, que es necesario convertir en energía útil para nosotros. Entonces, el inversor es el encargado para hacer esta conversión de electricidad continua a alterna para el uso. Se sincroniza con la red, también en muchos casos es el encargado de decirnos cuánta electricidad tiene el sistema de monotilización integrado, de producción, de lo que estamos inyectando, etc. Yo siempre lo digo, es el cerebro. El inversor es el cerebro de nuestra instalación del autoconsumo. Después tenemos el sistema de monitorización, que para mí es una de las cosas que ya en las anteriores encuentros os lo he ido comentando. Un sistema de monitorización que lo que haga es controlar la electricidad producida y consumida por la vivienda para poder optimizar nuestros consumos, incluso con algunos aparatos poder automatizar consumos, que es una herramienta que para los autoconsumidores nos da más poder y nos da más control sobre la electricidad que consumimos. Y por último tenemos el contador, que es el encargado de controlar toda la electricidad que consumimos y producimos. Entonces, ahora uno de los conceptos importantes también es conocer qué tipos de instalaciones hay actualmente. Primero tenemos el autoconsumo individual. Mira, aquí tenemos cómo los barrios, es mi esperanza, de cómo serán los barrios en unos años. Tendremos coches eléctricos, todas las casas y los pisos tendrán placas solares para autoconsumo, también tendrán otras fuentes de energía renovables, habrán, espero, muchos pajaritos y mucho cielo azul, esperemos que la contaminación no nos mate, y mucho sol. Entonces, ¿cómo se estructura? Primero tenemos el autoconsumo individual. ¿Qué significa esto? Es decir, es una instalación
para un único consumidor. Es decir, tenemos placas solares y que podría ser un caso de una vivienda unifamiliar. En nuestro tejado tenemos placas solares y solo consumo yo, ¿vale? Pero ahora hay otro punto, que es el autoconsumo colectivo, que es una de las grandes herramientas para hacer esta transición energética, que es una instalación solar para uno o más autoconsumidores. Por ejemplo, vivo en medio de Madrid, tengo una terraza que es muy buena y digo, pues pongo placas solares. Entonces, la electricidad que produce esta instalación solar la podemos dividir entre todas las personas que viven en el bloque de pisos. O no solo eso, sino que en el barrio, un barrio de una vivienda unifamiliar, hay un terrenito que está abandonado y entre todos los vecinos decidimos alquilar o comprar ese terreno y poner una instalación de placas solares conjuntos entre todos y después repartir esta electricidad. Tenemos que puede ser, la podemos tener en nuestro tejado y estar conectada a la red interior de nuestra casa, de la red interior eléctrica, o utilizar la red eléctrica como mecanismo para hacernos llegar esta electricidad. El autoconsumo colectivo es como es el concepto. Aquí hablamos de una cosa que es ayer las comunidades energéticas locales. Por ejemplo, otro ejemplo, que eso es una de las cosas que decimos muchos a las administraciones públicas. Coger un polideportivo, es decir, alcaldes, alcaldesas que no estoy siguiendo, regidores o vecindario, hacer presión para que en vuestros polideportivos llenen los tejados de placas solares y que esta electricidad se pueda derivar a todos los vecinos y vecinas de alrededor de 500 metros de esta instalación. Es lo que se conoce como el autoconsumo colectivo. Entonces, nosotros estamos generando una electricidad, ¿vale? Y ahora toca ver qué pasa con esta electricidad que nosotros generamos y consumimos. Pues vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo que es la curva de consumo y producción, ¿vale? La primera nos vamos a centrar en el primer gráfico, que es durante una hora. Por ejemplo, aquí esto es de 11 a 12. Iba a decir, pues mira, aquí hacía la broma antes de, mira, yo aquí me despierto, pongo la cafetera, pero creo que a las 11 todos, me excepto si trabajamos de turno de noche, estamos con resaca, a las 11 ya casi todo el mundo está despierto. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo de, aquí en la amarillo es el consumo de nuestra vivienda durante esta hora y en azul la producción solar, que va creciendo porque es casi la hora pico, depende del sitio. Entonces tenemos que si miramos el gráfico, tenemos que aquí a las 11 no hay ningún consumo, después ponemos el lavavajillas, de repente ponemos la lavadora y pum, 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 pum. Y entonces la zona blanca del gráfico, esta de abajo, que está bajo la producción solar, es toda la electricidad que autoconsumimos al instante, ¿vale? Y después tenemos la zona azul, que es toda esta electricidad que estamos inyectando a la red, porque en este momento no la estamos consumiendo, lo que se conoce como excedentes. Y después toda la zona blanca, que está dentro de la amarilla, que es por encima del azul, es toda la electricidad que consumimos de la red eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos lo que se llama la compensación horaria. Durante una hora, vuestro contador va a estar contando toda la electricidad que tú estás consumiendo de la red y que tú estás inyectando. Y durante toda esa hora, la electricidad es 1 a 1, la compensación es 1 a 1. Es decir, yo he consumido, por ejemplo, 45 kilovatios, por poner un número, he consumido 45 y he inyectado 50. He inyectado 50, pues digo, pues 50 menos 45, pum, nos sale que estos 5 kilovatios de más nos sale para otra compensación. O, opción B, he consumido, hemos hecho el caso de que he producido más de lo que he consumido durante esa hora, ¿vale? Después, he producido lo que he consumido, por lo tanto, 0. O estamos también en el caso que tenemos que he consumido más
de lo que he producido, que entonces nos cobrarían lo que hemos consumido de más en la red eléctrica. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que hemos consumido, hemos producido de más y lo hemos inyectado a la red eléctrica, pero ya no se puede compensar porque en esa hora no hemos consumido más. Entonces, todo esto va a la red eléctrica. Aquí pasaríamos a la curva de consumo y producción diaria de un día normal. En rojo tenemos lo que viene a ser la producción, la línea roja es la producción solar y la línea azul es el consumo de la vivienda. En un caso tipo de que por la mañana se trabaja, este podría ser, y no hay nadie en casa, podría ser tranquilamente el caso típico. Lo ideal, ¿qué sería? Que todas estas dos líneas estén bastante juntas y aprovecharlas lo máximo. Entonces tenemos que toda esta franja blanca que estamos produciendo y que no estamos consumiendo, esta energía excedentaria se compensará en otras horas de ese mes. Es la compensación mensual, que normalmente aquí se paga estándar con una tarifa regulada a 5 céntimos kilovatio. ¿Vale? Y esto sería la compensación mensual, que sería toda la electricidad que tú has producido de más se te puede compensar a lo largo del mes. ¿Vale? Ahora os voy a presentar a una de mis familias favoritas, la familia Rodríguez, que será la que nos va a acompañar durante la presentación de hoy. La familia Rodríguez, aquí los tenemos, es una familia que no sé dónde son, pero me cae muy bien. Y vamos a conocer su caso, porque a veces está muy bien que hablemos de la teoría, pero pasémoslo a un ejemplo. La familia Rodríguez tiene una potencia contractada de 5,7 kilovatios, está en la tarifa 2.0A, el precio está en la tarifa PVPC, el kilovatio hora tiene a 0,11, el peaje de acceso, coste de energía, como lo que tenemos en total. Y el consumo mensual es de 400 kilovatios hora, aproximadamente. Entonces, aquí tendríamos la factura que recibiría la familia Rodríguez durante ese mes. En total, aquí está pues tan bonito, normalmente quizás no es tan fácil de entender o está oculta entre 1000 y un números en la factura. Pero bueno, tenemos que el total de la factura, la familia Rodríguez paga al mes 83,21 €, que oye, es bastante. Entonces, la familia Rodríguez un día dice, oye, yo quiero ahorrar, quiero contribuir con la lucha contra el cambio climático, me voy a poner placas solares. Entonces, se hace una instalación de autoconsumo. Aquí está el técnico de la empresa instaladora que le está poniendo unas placas. Esta instalación tiene una generación de 500 kilovatios hora. El precio de excedente el cálculo es un caso tipo, ¿vale? Es decir, 50 € megavatio hora, el precio del mercado es 52, pum, pum. Aquí tenéis todos los datos, no lo voy a explicar. Y entonces tenemos que al cabo de un mes de haberse instalado las placas solares, les llega una factura. La nueva factura con la compensación activa, si tenéis la suerte que la tenéis activa, y vemos que reduce el consumo, entonces si se reduce el consumo, el tema aquí, los costes variables bajan. Entonces tenemos que ahora la familia Rodríguez paga durante este mes, desde que tiene placas, 41,79. Es decir, que es un caso tipo, ¿vale? Que no lo cojamos a la pared y cada uno es un caso diferente, ¿vale? Entonces tenemos que la familia Rodríguez ha conseguido ahorrarse un 50% de la factura de la luz que puede invertir en otras cosas tan necesarias como ahora. Incluso, personalmente, ahora con la subida de precios que estamos teniendo de la luz, este ahorro puede ser incluso más superior. Entonces, os quiero hacer, ahora que ya sabemos cómo es vuestra futura instalación de autoconsumo, y estoy seguro que cuando estéis esta noche, después de esta charla estéis buscando para buscar empresas para que os hagan vuestra futura instalación, nosotros desde la sociedad nos gustaría daros
anaconsejos. Estos estaban los bricoconsejos, pues también anaconsejos, que son consejos, consejos para una buena compra, pero han puesto, nos hemos equivocado y hemos puesto compra. Pero bueno, puede ser para una buena compra de placas solares, que es decir que vamos a hablar de esto, porque el primer anaconsejo es, vamos a hablar sobre las placas solares, porque una de las cosas que tenemos ahora es que hay un montón de placas solares. Cuando recibáis presupuestos, os van a decir, oh, mi placa es la mejor, oh, mi placa es la mejor, no hagas caso al otro comercial, no, el mío es lo mejor, te doy 25 años de garantía, te doy no sé qué. A ver, un poco de seriedad. Vamos a hablar ahora sobre qué tipos de placas hay actualmente. También decir que el sector evoluciona a altas velocidades, porque el autoconsumo es un sector tractor de la economía ahora mismo. Entonces, os voy a hablar un poco de las placas solares, ¿vale? Así genérico, tenemos 3 modelos de placas solares, ¿vale? Las monocristalinas, las policristalinas y las de capa fina. En términos generales, muy, muy resumido. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Las monocristalinas, primero de todo. Yo seguramente vosotros, primero antes de empezar, seguramente ya lo estáis viendo, pero me gustaría preguntaros, ¿qué creéis? ¿Qué es más sostenible? Si habéis visto Star Wars, todos, espero que sí, si no, esta noche ya tenéis plan. No sé en qué en Disney Plus están todas las películas de Star Wars. Os quería preguntar, ¿qué es más sostenible? ¿El Imperio o la República? ¿Qué creéis? Por aquí, por la sala, ya que no veo el chat, ¿qué creéis que es más sostenible? El Imperio, ¿no? Queda feo, pero Obi-Wan Kenobi no era muy sostenible, como aquel que dice. Tenemos que, por ejemplo, todas las naves del Imperio, y aquí tenemos uno de los ejemplos, las naves TIE, se propulsaban por electricidad y por placas solares. Todos los laterales tienen placas solares. Incluso a mí me gustan mucho los Lego, y me hace gracia ver cuando ves una nave TIE montada en Lego, porque parece que las bolitas donde sale el logo del Lego sean las celdas de las placas solares. Entonces, es un dato curioso de esto, me lo contaron cuando estudiaba y me gusta también explicarlo, esto que Darth Vader no era tan malo como parecía. Tenemos las monocristalinas. ¿Y por qué las utilizaba también el Imperio? Porque son aquellas placas que están diseñadas para que en el mínimo espacio produzcan lo máximo posible. Aquí tenemos, por ejemplo, un girasol solar, que es, incluso podríamos hablar que la estación espacial tiene este tipo de placas porque necesitan producir la máxima potencia en el mínimo espacio posible. Después tendríamos las placas que creo que todo el mundo conoce, que son las policristalinas, que son las clásicas azules que cuando te acercas dices, uy, parecen que son muchos vidrios rotos, juntados, que dice, puede ser un collage de un regalo de un hijo o una hija para el Día del Padre o de la Madre, pero son estas placas que cuando vas con coche normalmente y ves grandes huertos solares, son de este tipo porque están diseñadas para... las policristalinas son las que más se fabrican en todo el mundo porque están diseñadas para huertos solares. ¿Vale? Y después teníamos las de capa fina. Todo el mundo hemos visto Teslas, hemos visto, por poner un ejemplo, que son las que de capa fina son las diseñadas para la integración en elementos estructurales, como en viviendas, como en fachadas, como en este caso tejados, porque estos son tejas solares o fachadas. Están pensados en integrar o en coches incluso. Entonces, a partir de aquí, aquí tenemos todas estas placas tienen su lado bueno y su lado malo. Y es importante conocer todas ellas. El lado bueno de las monocristalinas, oye, que en poco espacio puedo producir mucho y, bueno, tienen un precio medio. Las policristalinas son las más baratas porque se producen en masa. Si no me equivoco mal,
ahora no sé el dato actualizado, pero el último dato que tenía es que el 80% de la producción de paneles solares en el mundo eran policristalinas. Son baratas, pero ¿cuál es el problema? Que se calientan mucho. Y la segunda, las de capa fina, son las más caras, porque aparte son las más bonitas, todas negras o todas de colores, pero y están pensadas para integración, pero la producción no es tan buena, es más baja y son mucho más caras. Entonces, a partir de aquí, ya los fabricantes y todo esto han creado 1001 variantes, 1001 tecnologías, ajuntan tecnologías, hacen hibridación de tecnologías para mejorar. Importante, y aquí es el consejo de las asociaciones, que sean placas diseñadas para los tejados. Importante. Que no, porque esto desde la asociación, si lo hemos puesto aquí, no es porque nos hemos encontrado casos de que ha habido empresas instaladoras que han puesto placas para huertos solares, diseñadas para huertos solares en viviendas. Entonces, importante, que yo a mí una de las cosas que le digo siempre a la gente es sed curiosos y ser pesados a la empresa instaladora. Pedirle la ficha técnica de las placas, pedir toda la información técnica, principalmente en castellano, pero si no la tienen en inglés, sobre las placas solares y que te demuestren que son para una vivienda y que tengan unas buenas garantías. Entonces, dicho esto, el siguiente punto que os quería hablar es la estructura. Voy a ver que vamos bien de tiempo. Es la estructura de la instalación fotovoltaica. Diréis, ostras, Luis, ¿no? ¿Pero no nos vas a hablar mejor del inversor, que es el cerebro de la instalación? No, os voy a hablar de las estructuras por un motivo. Porque yo he escuchado a veces a gente decir, oye, hacer una instalación solar debería ser como instalarse una nevera. Vengo, te lo pongo y listo. No. Ojo, cuidado con lo que vamos a poner en nuestro tejado. Es una instalación generadora de electricidad. Por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que tenemos. Y aparte normalmente está en nuestros tejados y nuestros tejados deben estar preparados. Por eso es importante, aquí tenemos un ejemplo de una estructura, ¿vale? Es importante que la estructura esté bien hecha. La que se va a encargar que durante 25 años, que es lo que, 25 años es la garantía, pero durante 30 años, que es la vida media de una instalación solar sin ningún problema, va a estar aguantando la instalación solar en tu tejado. Entonces, es importante, primero, que si te hacen agujeros en el tejado, hagan bien la impermeabilización y que después, al cabo de un mes, no tengas goteras. Cuando empieza el invierno y empieza a llover o nevar, etc., que esté bien aislado. O no solo eso, sino por el hecho de que aquí debe haber un mínimo estudio de sobrecargas, de a ver si mi tejado puede soportar esta instalación fotovoltaica. Entonces, desde la asociación, lo que recomendamos, y este es el aconsejo sobre estructuras, es que siempre pedir que haya un técnico especializado, no, siempre decimos alguien que haya estudiado, suena mal así, es decir, un ingeniero, un arquitecto, un aparejador, que haga los cálculos para confirmar que en tu tejado cabe, incluso que esto va a soportar las cargas de viento que vas a tener, porque al fin y al cabo, si tenemos una instalación, el viento pasará por debajo. Y si viene un Filomena, lo que no queremos es que nos pase esto. Caso real, ¿eh? Esto es ¿fue el Filomena cuando...? No, Gloria. Es que han pasado tantos estos del cambio climático, ya han venido dos y los que nos quedan, pero bueno, era Gloria. Esto es un caso de una familia que está en la asociación, esto lo publicó también un ayuntamiento, que le hicieron la instalación, no hicieron bien el cálculo de estructuras. ¿Qué pasó? Con el temporal que vino, las placas hicieron vela, incluso la estructura voló. Por suerte no hubo daños a nivel personal, sino fueron más daños de la vivienda. Pero bueno, por esto es importante, oye, que cuando os tramiten el permiso de obras, que haya un proyecto firmado por un ingeniero que esté bien hecho. Nosotros siempre decimos, nosotros somos el autoconsumo del bueno.
pues queremos ser el autoconsumo del bueno y bien hecho. Y después tenemos la legalización. Ahora digo del autoconsumo del bueno y ahora hablo de la legalización. Sobre la legalización, como decía, instalarse unas placas solares no es instalarse una nevera o instalarse una placa de cocina, sino que es importante. Y es importante que pidáis que durante el proceso, durante la vida, que voy a beber agua, que tengo la boca seca y entonces me he perdido. Perdón. Cuando tú contratas una instalación solar, hay varios pasos. El primero es, te viene el técnico, te hace la visita, mide la cubierta, te hace el diseño de cómo debería ser. Y el siguiente paso es pedir el permiso de obras. Importante, repito, pedir el permiso de obras. Una instalación requiere un permiso de obras, que bueno, por suerte, gracias a muchas entidades del sector como UNEF o como nosotros que siempre estamos peleando, somos los que más peleamos en este sentido, pedimos y lo estamos consiguiendo que no sean permisos de obras, que ya sabemos cómo son, tardan 3 meses, etc, 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 y sean comunicación previa, que tú presentas la documentación y puedes iniciar la obra. ¿Por qué digo esto? Porque para después disfrutar de las ayudas, en la mayoría de los casos te piden la autorización de urbanismo, en este caso la comunicación previa para hacerte la instalación fotovoltaica. Y no solo el permiso de obra, sino que después, una vez hecha, tienes que legalizar la instalación con industria de la comunidad autónoma competente. Y esto es muy importante, porque este proceso, si quieres después disfrutar de la compensación de los excedentes, es muy, muy importante. En este sentido, el anaconsejo del encuentro de este punto es importante pedir que os hagan un llaves en mano cuando os hagan la instalación, que se encarguen de todo el proceso, porque yo, por la experiencia que tengo como coordinador de la ANA y por los inputs que muchos de vosotros me llamáis y nos preguntáis, escucha, que la empresa no me la ha legalizado, a ver si la podéis hacer vosotros, que el ayuntamiento me pide el permiso de obras y no me lo pidieron, ¿qué puedo hacer? Importante, llaves en manos. Aquí siempre hago un comentario. Muchas veces la oferta barata no es la mejor. Es decir, en otros casos sí, pero en este caso no. Una oferta más barata quizás significa menos servicios y menos servicios significa que tú tienes que encargarte de más. Que a veces si eres ingeniero o ingeniera, quizás lo sabes hacer y dices, no hay problema, pero hay muchas otras personas que no saben. Desde la ANA, para todas aquellas personas que no les hacen estos trámites, también les ayudamos con los recursos que tenemos a poder hacerlo. Y por último, y lo más, creo que todos, voy a hacer el resumen de todo lo que os explicaron ayer de forma fácil, el tema ayudas. El tema ayudas, es decir, tengo una instalación y ahora lo bueno, que ahora puedo disfrutar de las ayudas para el autoconsumo. Entonces, ¿qué tipos de ayudas tenemos? Actualmente tenemos 3, las principales. Una es las bonificaciones del IBI, las deducciones en el IRPF y las subvenciones económicas. Vamos a hablar de cada una de ellas, cuáles son su lado bueno y su lado malo. Porque todo el mundo habla de las cosas buenas que tienen estas ayudas, pero tampoco hablan de las cosas malas. Y entonces hay que dar toda la información. Hablamos de la bonificación del IBI. Primero, aquí os hemos puesto lo máximo, que son el 50% de bonificación hasta un máximo de 5 años. ¿Vale? Esto no lo tienen todos los ayuntamientos. Aquí también hacemos un llamamiento. Nosotros, como ya os dije en la asamblea, la intención es que durante el mes de noviembre, en el periodo de exposición pública de las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos, haremos ¿cómo se dice?, un recurso a todas estas ordenanzas pidiendo incluir esta bonificación, porque creemos que es el método más factible para promover el autoconsumo, principalmente porque esto no tributa. Esto no tributa. Después, las ayudas económicas sí tributan, pero las deducciones, las bonificaciones en el IBI y las deducciones en el IRPF no tributan.
os hemos puesto en la web de la ANA, que también lo tenéis aquí, vais a tener el mapa del estudio que estamos haciendo y seguiremos haciendo sobre qué municipios tienen bonificaciones fiscales y cuáles no, pero es una buena herramienta. También hago un llamamiento de que si hay algún concejala, alcalde o alcaldesa o vecino o vecina que quiere quiera promover la implantación de esta bonificación, que se ponga en contacto con nosotros. Incluso, siempre digo, la presión vecinal es la mejor que existe. Y entonces, si hay alguno de vosotros o vosotras que queréis que en vuestro ayuntamiento, si no lo hay, esté incluida esta bonificación e incluso modificar la ya existente porque los requisitos no son muy buenos, pues os pongáis en contacto con nosotros, que vais a tenernos de vuestro lado. Después tenemos las deducciones en el IRPF, que no están en todas las comunidades, sino en algunas. ¿Vale? Que tenemos hasta el caso que hemos visto, el caso que hemos puesto aquí es el de Valencia, que tiene una deducción hasta del 40%, el porcentaje es máximo un 40%, por ejemplo, Valencia es con un máximo de 8.000 euros, en el tramo autonómico del IRPF. Lo mismo que he dicho, esto no tributa. Esta es nosotros cuando propusimos la estrategia del autoconsumo, nosotros lo habló ayer Carlos, que se estaba redactando, nosotros no pedimos una subvención, pedimos deducción fiscales en el IRPF y en el IBI, y que los fondos europeos fuesen también una parte a suplir las pérdidas de los ayuntamientos por poner estas bonificaciones y para suplir la pérdida de las comunidades autónomas por imponer estas deducciones. Porque creemos que es el mecanismo más sencillo, no requiere tanto papeleo y es más fácil para todos. Bueno, lo mismo, en la web de la asociación tenemos toda la información. Y el segundo voy a hacer un resumen de la intervención del francés del ICAEN y el Carlos de Montoya sobre las ayudas europeas. Como ya sabéis, los fondos europeos, los Next Generation y el Ministerio hacen principalmente hincapié en la transición ecológica y han sacado unas ayudas para autoconsumo. Estas ayudas, para energías renovables también, para energía solar. Estas ayudas se dividen en 6 programas de incentivos. Tenemos el 1, 2 y 3, que va encarado más al sector industrial y servicios, el 4, 5 y 6, que va encarado en el sector residencial. Tenemos el 4, que son hacer instalaciones solares, incluso ampliaciones. El 5 es, no solo instalaciones solares, sino de autoconsumo, sino también instalar baterías, que es uno de los elementos también clave. El 5 es para instalaciones ya existentes, incorporar baterías. Y el 6, que poco se habla, pero los que ya son autoconsumidores, el programa 6 es muy bueno, también porque hace hincapié en la energía térmica, en temas de aerotermia, placas solares térmicas, etc., que también hay mucha gente que está programado de ayudas, se les puede ir bien. Pero vamos a hablar un poco del programa 4, que es el resumen de lo que estamos hoy. Yo os he puesto de forma fácil y entendible cómo se calcula la subvención, ¿vale? Esto funciona por módulos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que ir al módulo de fotovoltaica y decir, vale, ¿yo qué potencia me voy a instalar? Pues 3, por ejemplo. La media de instalaciones de autoconsumo de la ANA son 3,2, 3,5 kilovatios, ¿vale? Entonces digo, vale, nuestra instalación va a ser de 3 kilovatios. Pues entonces nuestro módulo de autoconsumo de instalación fotovoltaica sería el que es menos de 10. Entonces son 600 euros por kilovatio pico. Entonces tendríamos que multiplicar los 600 euros por la potencia que vamos a instalar. 600 por 3, lo que instalemos, ¿vale? Pero más a más, decimos, oye, ya que pedimos un préstamo o que ya que he cobrado una herencia o tengo el dinero, me voy a poner también baterías. Pues lo mismo, tendríamos que mirar la capacidad de la batería para saber el módulo y multiplicar el módulo,
Bueno, aquí hay un error, no son kilovatios pico, son kilovatios hora. Pero bueno, no pasa nada, ya nos entendemos aquí. Coger el módulo este de baterías y multiplicarlo por la capacidad de almacenamiento. Y aquí es el resumen de módulo por potencia, módulo de almacenamiento por potencia, y después tenemos unas ayudas adicionales. Por ejemplo, una ayuda adicional es eliminar el amianto en nuestras cubiertas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos amianto en nuestras cubiertas porque son cubiertas antiguas, etc., etc., pues vamos a tener un plus de 160 euros por kilovatio por eliminar este amianto. Es decir, no solo lo que hacemos es transformar también nuestras cubiertas o los lugares donde van las instalaciones. O no solo eso, sino que quizás instalamos una marquesina para poner las placas solares, pues también nos la subvencionan con 120 euros kilovatio pico. Y aquí teníamos, este sería el modo adicional 1 y el 2 el 1 por la potencia. Y el segundo es el módulo adicional 2, ¿vale? Que este es por reto demográfico, es decir, depende de la zona que vivas, ¿vale? Depende de la zona que vivas, el número de población, etc., etc., etc. Es decir, aquí lo que se hace es promover que en los pequeños pueblos aquí es lo que nos salía, que esto está en el Miteco, creo que son menos de 5.000 habitantes en zonas no urbanas, etc., 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 tienen un plus. Toda esta información, ¿vale? La vais a tener en la web de la ANA, ¿vale? Nos vais a tener de vuestro lado para explicarlo, ¿vale? Hemos querido poner este resumen así para explicarlo de forma sintetizada y fácil, ¿vale? Pero todos los detalles como tal los vais a tener por comunidades autónomas en la página web, en donde salen el resumen de las subvenciones, con un resumen, con la documentación que se tiene que presentar y todo, ¿vale? Porque no quería, como las charlas que hemos tenido estos días, explicaros si tenéis que presentar el formulario, la memoria. No, aquí vamos por faena. Y importante, temas importantes. Esta subvención económica, que a veces no lo dicen, tributa en la renta. Esto es un ingreso en tu cuenta, tributa. Son totalmente compatibles con el IBI. Porque esto nos hemos encontrado empresas que dicen que no son compatibles, pero decimos sí que lo son. Ayer Carlos nos lo confirmó y Francesc también. Son compatibles y se deben declarar. Es decir, cuando haces la solicitud, tienes que poner el tic en ¿he recibido otra ayuda por esta instalación? Sí. Y poner bonificación del IBI y la cantidad de la bonificación que será. Yo os pido que no seamos tramposos, ¿vale? Principalmente por un motivo, y esto también lo digo por experiencia de hablar con ayuntamientos de toda España. Los ayuntamientos hacen un gran esfuerzo para poner bonificaciones del IBI. Entonces tenemos un problema, que si ponen estas bonificaciones del IBI y la gente se empieza a instalarse en muchas instalaciones solares, que es lo que tenemos que hacer, eso va a suponer una pérdida una pérdida de ingresos para los ayuntamientos. Entonces, muchos ayuntamientos lo que dicen, lo que no queremos, para ir más directos al grano, es y lo que pretende es que quizás, por poner un caso, tengo una instalación que me ha costado 3.000 euros, que dudo que sea ese el caso de 3.000 euros, recibo 1.000 y pico de bonificación, hay de ayuda de subvención europea, y después me bonifico el IBI y en los 5 años me consigo ahorrarme 2.000 euros, pues entonces la instalación he ganado dinero. Eso no puede ser, porque esto al fin y al cabo va a hacer daño al sector y los ayuntamientos cuando lo detectan dirán, se ha acabado la bonificación y pagan justos por pecadores. Es decir, es el llamamiento que hago de hacer las cosas bien. Y después, otras cosas importantes. No pueden solicitar estas ayudas la gente que tiene deudas pendientes. Con Hacienda, con con la Seguridad Social, que ahora no me salía el nombre, y que hay gente que tiene pendiente otras subvenciones que pagar. Que pagar no, es decir, que tú hayas recibido una subvención y que te hayan dicho no has cumplido, devuélveme el dinero. Esto lo digo también importante.
pues también por si tenéis que decir a qué nombre va el solicitante de la subvención, ¿vale? Es decir, que lo tengamos consciente. ¿Vale? Y volvamos, ya para acabar, a la familia Rodríguez, a nuestra querida familia Rodríguez, que nos vuelve a saludar. Y vamos a ver un poco con todas estas, una instalación, como he dicho, os puede durar tranquilamente 30 años, sin ningún problema. Y mira, sin las ayudas, esta instalación se podría amortizar tranquilamente, cogiendo el caso tipo, en 10,9 años, aproximadamente, con el cálculo este. Pero bueno, con las ayudas europeas, que es lo que seguramente vamos a tener todos, esta amortización pasa a 8,8 años. Y no solo eso, si tenemos ayudas en el IBI, se puede convertir en 7 años. Es decir, conseguimos reducir de 10 casi 11 a 7 años para una instalación para una instalación que va a durar, como os he dicho, tranquilamente 30 años, que alguno es la típica broma que me hacen cuando hablo con algún autoconsumo y dicen, esto va a durar para toda mi vida o para mis futuros hijos, servirá para mis hijos. Entonces, es rentable, hemos visto que es técnicamente, legalmente, es legal, no hay impuesto al sol ni nada, es fácil, es técnicamente factible y es rentable. Es decir, no sé qué estáis haciendo, que no estáis buscando ya una empresa para que os haga la instalación solar. Y ya para acabar, y así se acabó antes de pasar al turno de preguntas, que encantado de responderos ahora todas las preguntas que tengáis, es el momento de deciros que tenemos la energía para cambiar el mundo. Es decir, en nuestros tejados tenemos la energía para cambiar el mundo y deciros y invitaros a dar este paso, porque no solo es poneros placas solares, sino es que por cada placa solar que instalamos es menos carbón que consumimos, menos gas que consumimos y menos electricidad de las nucleares consumimos. Y esto son menos emisiones. Y diría que ya está, por mi parte. Y ahora voy a abrir el iPad. No sé si aquí presencialmente tenéis alguna duda. ¿Tenéis alguna duda o algo? Sí, espera. Que te tienen que escuchar en casa. Esto... Quédate sentado, es decir, hoy estamos aquí en familia. Las instalaciones hechas este año entrarán dentro del programa de subvenciones europeas también. Vale, el tema de las instalaciones hechas. Es importante y remarcar que son instalaciones hechas a partir de la fecha de publicación del BOE, de las bases, que si no mal recuerdo fue el 30 de junio, si no mal recuerdo. ¿Vale? Es decir, todas las que están hechas a partir de esa fecha sí que pueden entrar. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Si no, aquí iba a decir, me chivan por el pinganillo, pero es que no tenemos pinganillo. Tenemos un fabuloso iPad que nos chiva todas las preguntas. ¿Vale? Y que os iré explicando a partir de ahora. La primera pregunta es, ayer al final no me contestaron, puede ser porque al final creo que ayer todos teníamos ganas de terminar y como dato curioso teníamos al guardia de seguridad que nos estaba mirando mal para echarnos. Dice, si se pueden pedir las ayudas con un presupuesto o contrato de una instalación, dice, si se pueden pedir las ayudas con un presupuesto o contrato de una instalación, pero si las puedes ejecutar, sí. Vale. Esta pregunta, la respuesta es, para el sector residencial, lo que viene a ser el programa 4, podrán acogerse todas aquellas instalaciones que estén hechas con posterioridad a la publicación del BOE. Dicho esto, tú puedes instalar sin haber hecho la solicitud, siempre y cuando esté hecha a partir de la publicación del BOE. Entonces, cuando salgan las ayudas, lo que tienes que hacer es coger
pedir la subvención, tardarán lo que tardarán en responder, en darte la resolución, y una vez tengas la resolución, tienes 18 meses para presentar la justificación, que es las facturas, los pagos, etc, etc, etc. Entonces, no te tienes que esperar a como han funcionado las subvenciones durante mucho tiempo, a tener una resolución para poder hacer la instalación. No, esto, por suerte, esta paralización del sector que provocó este modelo de subvenciones se ha acabado. Vale. Otra pregunta es, no lo contaron, pero entiendo que si te conceden la ayuda, deberías ejecutarlo. Bueno, lo que comentaba antes. Si no te la conceden, no podrán obligarte a hacerlo, puesto que no te han dado un euro. O un caso que te concedan y no puedas ejecutarlo. Supongo que tendrás que renunciar a la ayuda. Vale, es decir, resumo la pregunta, que es bastante larga, es decir, es lo que os decía, si tienes la instalación hecha ya, esto es una subvención para incentivar la instalación fotovoltaica. Aquí, si te otorgan la subvención y finalmente no has hecho la instalación, tienes que renunciar a ella, y si la has hecho, pues podrás disfrutar de esta ayuda. Vale. ¿En base en qué se ha calculado esas 20.231 instalaciones? ¿Con qué datos? La potencia media no os la puedo decir porque no la tengo aquí a mano. Lo que sí que tenemos, los datos son extraídos, uno del Registro Nacional de Autoconsumo, que hay algunos datos de algunas comunidades, y el resto han sido puerta a puerta de algunas que hemos hecho en las comunidades autónomas, que hemos dicho, oye, ¿nos podéis dar los datos de cuántas instalaciones de menos de 10 kilovatios se han hecho en cada comunidad autónoma? Entonces, la mayoría nos han respuesto, creo que quedaban un par que no nos dieron respuesta, y conseguimos estos datos. De ahí es donde lo sacamos, al fin y al cabo, y desde aquí lanzo el reto al Ministerio. Es necesario crear un registro público de autoconsumo donde las comunidades tengan, por ejemplo, aquí en Cataluña está el Observatorio del Autoconsumo, en Valencia también tienen muy controlados los datos, o en Andalucía y Canarias también tienen estos datos públicos. Es importante para el sector también saber cuántas instalaciones se hacen al año, cuál es la potencia media, y de una forma fácil, que no tener que ir picando puerta por administración pública para que nos den estos datos. Hace un mes que tengo una instalación de placas solares fotovoltaicas con la comercializadora de Energía 21, con Endesa hemos topado. Todavía no se ha puesto en contacto conmigo para gestionar mis excedentes. ¿Qué me recomendáis que haga? En este caso, ya lo explicamos ayer, el tema de la compensación de los excedentes es cierto que están localizadas ciertas comercializadoras que estamos teniendo problemas con la compensación de los excedentes. En este sentido, primero decir, os invitamos a que os pongáis en contacto con la ANA en la página, más concretamente en la página web, en el apartado de servicios o recursos, no recuerdo exactamente dónde, hay un punto donde habla de la compensación de los excedentes y hay un formulario. Este formulario es mágico, como aquel que dice, que es nosotros como, os explico, cada comunidad autónoma, el servicio de industria, tiene la competencia de velar por la calidad del suministro eléctrico. ¿Qué pasa? Cuando hay una discrepancia en este sentido, lo que hay que hacer es presentar un recurso ante industria para que haga de mediador y que solucione el problema. Aquí, desde la asociación, tal como explicamos ayer, nos encargamos de forma gratuita de gestionar estas reclamaciones. Actualmente estamos gestionando alrededor, ya creo que el otro día vi unas más de 300 solicitudes que hemos recibido y que vamos gestionando con el equipo de voluntarios y voluntarias de la asociación estas reclamaciones. Lo que hacemos es presentar una reclamación en tu nombre pidiendo dos cosas: que intermedie con la comercializadora y distribuidora para la aplicación de la compensación, y segundo,
que es lo más importante, la compensación retroactiva. Durante todo este tiempo que hemos estado disfrutando del autoconsumo, del autoconsumo directo, y que por problemas suyos normalmente no te han estado aplicando esta compensación, no es responsabilidad nuestra que tú no hayas hecho tu faena a tiempo, entonces nos tienes que compensar. Hemos conseguido casos que de gente que tiene instalación de hace mucho tiempo lleguen a cobrar entre 200 y 300 euros por todo este tiempo de demora. Voy a ver agua, que al final de hablar tanto me queda la voz seca. Una tontería, pero esta agua en caja es fabulosa. Después si estáis en la sala, porque aún quedan, si os queréis llevar unas cuantas, podéis cogerlas. Más preguntas. ¿Merece la pena si tus facturas son de menos de 50 euros? Yo no os voy a engañar. Una inversión de estas no son económicamente baratas, como aquel que hice a nivel de inversión inicial. Entonces, cuando tenemos una factura así tan baja, nosotros lo que recomendamos es o apostar por un autoconsumo colectivo de esta inversión, compartirla con otras personas y así dividir la energía, porque al fin y al cabo si hacen una instalación de 3 kilovatios, dices, ostras, es que me sobrará un montón de energía. Pues escucha, trabajemos con el resto de comunidad para poder automatizar y poder compartir la electricidad y así nos salga más rentable. Pero igualmente, otro de los consejos que doy siempre es contratar una comercializadora que nos asegure que la electricidad es 100% verde, y si tenemos una factura pequeña, como este caso, yo digo, hay que apostar por el autoconsumo. Ahora tenemos las ayudas, tenemos todo esto y sale mucho más rentable. Y quizás hacerse una instalación individual quizás no es lo más conveniente cuando tienes una factura así tan baja, sino que hay que apostar por otro modelo de producir y compartir la electricidad entre más personas. Otra pregunta. Estoy en fase de diseño, tengo dudas porque hay una chimenea que haría sombra durante unas horas en 5 placas de 14. Me dicen que con optimizadores se reduce el problema. Estoy dudando si poner solo en 9 sin sombra o ponerlas a las 14. Son los famosos microinversores. Nosotros, en el caso de estos de sombras, no solo por chimeneas, sino también por árboles, que también suele pasar, lo recomendamos. Todo lo que sea optimizar la producción y el consumo es bueno. Es lo que decía, incluso estas ayudas europeas apuestan por eso, a los del programa 4 les obligan a todos, el sistema de monitorización del consumo y producción es obligatorio para todo el mundo. Entonces, esto que para optimizar también la producción es bueno, y como opinión personal, aquí yo os digo que lo hagáis. Otra pregunta dice, una vez que está legalizada la instalación, ¿tengo que comunicar a alguien si hago alguna modificación? Sí, hay que notificarla. Es lo que decía, no es una nevera, de que me compro una nevera, se me ha roto una balda, pues o un elemento, me compro otra y no. Podemos hablar de las típicas calderas. Esto es como, podemos decir que es como una caldera, que cuando cambias una tienes que pasar la inspección, etc. Entonces sí, hay que notificarlo a industria, es una modificación de tu expediente ya existente. Incluso también digo, y aquí hago un poco de crítica a las administraciones públicas para que reflexionen, estas modificaciones en muchos sitios tardan mucho en tenerlas. Así es que si hay alguna administración pública que nos está escuchando, por favor, poneros las pilas, que hay mucha gente que está enfadada porque no tiene esta modificación. Dice, en una instalación terminada el 28 del 5 de 2021 se puede conseguir la
la subvención en deducciones del IRPF. Bueno, son deducciones, no subvenciones, primero de todo. Y segundo, depende de lo que digan las bases. Normalmente las deducciones, y también donde vivas. Normalmente las deducciones del IRPF, por lo que hemos estado analizando, son a año. Es decir, durante tú tienes que normalmente pedir o un informe técnico o al final de la renta, cuando hagas la renta del año, es decir, cuando hagas la renta de 2021 en 2022, tendrás que ponerlo y antes pedir el informe. Pero normalmente, por los casos que conocemos, son a año vista. Es decir, los que es las instalaciones que se hayan hecho durante ese año, recomendamos mirar la normativa. Si tenéis alguna duda de normativa, poneros en contacto con nosotros, incluso en nuestro portal de ayudas, que está en constante evolución. Ahí os podremos ayudar exactamente, pero decirlo porque cada comunidad autónoma es un mundo y en una piden una cosa, en otra piden otra. Entonces, decimos siempre que miremos cada uno de los casos. Esto ¿cómo me sale rentable o no? Depende de cada uno de los casos. Dice, ¿las placas actuales son de calidad o merece la pena esperar? Yo hago un ejemplo. Es decir, primero, esperar, puedes siempre esperarte. Pero llegará un punto que te van a obligar a poner placas solares. Es decir, llegará un punto que todo el mundo, el barrio que vivíamos lleno de placas solares, en algún momento nos van a tener que obligar a tener placas solares porque es hacia donde va la sociedad. Entonces, la tecnología de ahora es buena, es buena. Es cierto que si me hablas de baterías, ¿tiene que venir mejor tecnología? Hombre, y tanto. Y tanto. Algunas de las tecnologías, que ahora la tecnología que está mejor es el litio, pero otras tecnologías que también tienen que venir dentro de un tiempo es el grafeno, que también es una de las tecnologías buenas. Entonces, aquí hay sitio para evolucionar en temas de baterías, sí. Temas de placa, yo os diría que ahora es el momento. Ahora es el momento, no solo por el tema de ayudas, sino que también la tecnología es buena, es muy buena. Incluso hay placas que te llegan a producir, es cierto que son más grandes que yo, de alto y de ancho, pero hay placas que incluso llegan a producir 500 vatios de una potencia de 500, son de potencias de 500 vatios, es decir, la tecnología es buena y tenemos ahora las ayudas, es momento de aprovecharlo porque si no después no habrán las ayudas y ¿por qué no hice la inversión en ese momento? Es decir, que recomendación de la ANA, apostar ahora por esta tecnología. Y si tienes placas, ¿qué comercializadora es la óptima? Esta es la pregunta del millón que nos hace todo el mundo. Y yo lo que os diría es decir, oficialmente como asociación no nos podemos posicionar ni a favor ni en contra de ninguna empresa comercializadora. Eso sí, lo que sí que recomendamos es, primero, que sea una empresa preferiblemente que te garantice el origen verde de la electricidad. Hay muchas compañías que ya te lo hacen y que son buenas. Segunda, que tengan un buen servicio un buen servicio de atención al cliente y que no tengas que hablar con un robot. Lo mismo digo con las empresas instaladoras. Es decir, apostar con un servicio de atención al cliente bueno. Y si estáis en una empresa que el servicio al cliente no es bueno, voy a decir, tocarles las pelotas o tocarles los ovarios para que mejoren este servicio, porque creo que es muy necesario y está muy bien lo de digitalizar y todo, pero de vez en cuando la atención personal de Telefónica es muy necesaria para tener empatía hacia las personas, más que un mail o que un SMS. Y después, mira, me van llegando más preguntas. Primero también, que no lo he dicho hasta ahora, dar gracias a todo el equipo personal que está ayudando a la realización del evento, a todos los operarios que están llevando el streaming y tanto el equipo de voluntarios que tenemos aquí, que madre mía, vaya tutes están dando
estos días con redes sociales y ahora enviándome todas las preguntas. Ya os digo que el equipo de Lana es fabuloso, es el mejor que se puede tener, todos son unos cracks y unas, que si no se me enfadan también, son los mejores. Y desde aquí, de nuevo, agradecerles, y también porque sé que algunos nos está viendo desde Twitch, desde casa, aquí enviaros un gran abrazo, y aunque no estéis aquí, tranquilos que después ya haremos alguna comida y alguna cena, o nos iremos de fiesta para celebrar el éxito de esta jornada. Después, otra pregunta que decía: ¿cómo está el tema de aumentar la distancia de acción de las comunidades energéticas? Ahora mismo es cierto que está previsto a 500 metros. Estamos a la espera, es una de las cosas que hemos pedido en al Ministerio en el tema de la consulta previa en temas de las comunidades energéticas. Hemos pedido, por favor, y creo que el sector vamos unánimes en este sentido, ampliar estos 500 metros. Creemos que ha de ser el camino y se está trabajando en este sentido. Ahora, el problema es a ver cuánto tarda en llegar. Estamos esperando, la estrategia del autoconsumo y la normativa sobre comunidades, la transposición de la normativa europea aquí. Igualmente, cojo la propuesta igualmente, que ya la llevamos trabajando, y lo pondremos como unas de las reclamaciones que salgan de estas jornadas. Otra pregunta que dice: ¿se puede deducir del IRPF una instalación hecha en una segunda residencia? Habría que mirar la comunidad autónoma. Habría que mirar las bases de la deducción del IRPF en cada comunidad autónoma. Te invito a que nos escribas un correo electrónico y de ahí analizamos tu caso, porque ahora mismo no sé de qué comunidad autónoma eres y no te sabría qué decir, pero depende de la comunidad autónoma y habría que mirarlo. Cada instalación de autoconsumo y cada familia es un caso diferente y siempre hay que trabajarlo de una forma diferente. Otra pregunta. Vale. Me acabo de instalar placas. Oye, el chat está intenso, ¿eh? Me acaban de instalar las placas solares para el horario nocturno o cuando no producen las placas. ¿Es mejor el mercado regulado o libre? Ahora mismo, esto es un espectáculo. Estamos en un momento de plena revolución. Entonces, ¿qué recomendamos? Yo os puedo decir que hasta hace poco, en este tipo de charlas, siempre recomendábamos la tarifa PVPC, que creíamos que es la mejor, pero visto los precios que tenemos ahora de electricidad, habría que analizar el caso exactamente de cada persona. Lo mismo, poneros en contacto con nosotros en la página web para analizarlos. Pero es lo que decía, ahora están las cosas como están y a veces depende, la PVPC tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de sus cosas malas es que el precio de la compensación no es el mejor, por desgracia. No es el mejor, que es una de las cosas que también están apuntadas de reclamaciones de estas jornadas, es pedir una mejor compensación de los excedentes. La PVPC, la compensación no es buena, y la gente que tenemos en la asociación que ha estado en PVPC, la mayoría de casos se acabó cambiando a una regulada, que por lo menos quizás pagas un poco más de tarifa de electricidad, pero la compensación es mejor. Aquí habría que analizar los consumos, etc. Lo que decía, cada instalación es un mundo. ¿Recomendáis poner baterías para acumulación de energía o es demasiado engorroso a nivel trámites? A nivel trámites, no. A nivel trámites es lo mismo. Uy, falta alguien que me dé un golpe en la espalda. Uy, esta agua en caja, además a veces son traicioneras. Recomendamos baterías. Mira, ayer en el streaming nos falló un problema con unos ponentes y
Hoy es mi tos con el agua. Em, em, a nivel trámite es bastante lo mismo, lo único que cuando haces la legalización tienes que poner que tienes una batería para el autoconsumo y las características técnicas o una modificación y ponerlas. Nosotros la recomendamos, depende del caso. También, es lo mismo. Puede parecer que esté tirando pelotas para adelante, pero no, depende del caso porque si tenemos muchos excedentes, ¿cuál es el problema? Si tenemos muchos excedentes, os diría, quizás vale la pena almacenarla para después consumirla en horario nocturno, etc, etc, etc. O en horas que la electricidad es más cara. En estos casos os puedo decir, oye, pues sí vale la pena o no vale la pena. Otros casos dicen, pongo la batería y durante las horas de sol, consumo de las placas solares, y si consumo se descarga un poco las baterías y los excedentes ayudan a cargarla y después por la noche consumo esta electricidad excedentaria que yo he almacenado y también recargo de precio nocturno, que es más barato. Es otra opción. Y bueno, pero ¿por qué digo que depende? Porque si tienes muchos excedentes, en muchos casos vale la pena. Pero si no tienes excedentes, la inversión es bastante grande. Es decir, yo he visto desde un precio medio, es decir, ahora no sé, dentro de 2 semanas que iré a la Feria de Genera, que es la feria internacional de aquí de España de temas de autoconsumo y eficiencia energética, podré saber los precios más actualizados, pero yo he visto baterías entre unos 5.000 y unos 9.000 euros de litio nuevas, que ahora sí que es cierto, serían más rentables con las ayudas europeas que permiten esto, pero habría que analizar el caso porque es una inversión bastante grande. Entonces, depende del caso. Para las ayudas de las comunidades europeas, ¿qué ha de tener en cuenta? ¿La fecha de firma del contrato o la finalización de la obra? Esta es buena pregunta. Es muy buena pregunta. Teóricamente es instalaciones hechas a posteriori, es decir, que los pagos tienen que ser a posterior de la fecha de publicación del BOE. Digo la fecha, es decir, la fecha y la instalación tienen que ser a posteriores del BOE. Ahí dejo el mensaje. Se pueden hacer 1000 cosas. Se pueden hacer 1000 cosas legales, todas ellas, pero siempre se tiene que hacer después y que todas las facturas estén con la fecha posterior del BOE. Esa es la interpretación que nosotros hacemos y después, en un caso, podemos seguir hablando en este sentido. ¿Me recomendáis mercado regulado? ¿Me recomendáis el mercado regulado? Y cuando lo cambio, ahora es cuando, y ahora, o cuando esté legalizado por industria, esto no lo he entendido. ¿Y cuándo lo cambio? ¿Ahora o cuando esté legalizado por industria e instalación? Es decir, nosotros lo que recomendamos es, si no tienes la compensación de los excedentes y hace menos de un mes o 2 que tienes la instalación hecha y no consigues aplicar la compensación de los excedentes y quieres renunciar a la retroactividad de estos, cámbiate ya. Si no te importa perder la retroactividad de este mes, 2 meses, te diría que te cambiases. Y si ya llevas tiempo, en algún caso que llevan 6 meses o más, en algunos casos 2 años o más, ya con la instalación hecha en esto, yo lo que recomendaría sería, espérate y lucha por tus derechos y lucha por esta compensación retroactiva, que quieras o no, es dinero, puede ser bastante dinero y eso. Y puede ir bastante bien. Y aparte que hemos conseguido que se haga la retroactividad cuando todo el mundo nos decía, el IDAE nos decía, no, la retroactividad no existe. Cuando hicimos la consulta a la Comisión de Mercado y no nos contestaron, todo el mundo nos decía, te cerramos la puerta, no es posible. Y nosotros hemos conseguido que sea posible. Y esto
hay que utilizarlo. Esto hay que decírselo a todos los autoconsumidores. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué paso tendría que seguir para formar parte de una cooperativa energética solar a partir de una planta en un terreno de mi propiedad de una potencia de 100 kilovatios y poder compartirla con los vecinos dentro del radio permitido? Aquí, primero, te invito a que te pongas en contacto con nosotros para hablar del tema, pero más concretamente y poderte asesorarte bien. Pero bueno, lo que sí que tiene que haber es un acuerdo de reparto de electricidad. Aquí estamos hablando que ahora mismo hay que repartir a porcentaje fijo a un porcentaje fijo la producción. En plan, si tenemos una producción de 100, por decir un nombre, pues el 10% va para el Pepito de los Palotes, el otro 10% va para la familia Rodríguez, otra a la familia Gómez, otra para la familia Navarro, otra para la familia... Bueno, pues va repartiendo porcentajes fijos. Entonces, tiene que haber primero también este acuerdo, pero y entonces legalizar la instalación. Pero lo he dicho, que esto te invitamos. Haremos porque también aquí es una petición que se hizo desde la misma asamblea. Haremos otra sesión en Twitch sobre este tema, sobre comunidades energéticas locales, con otros profesionales del sector que nos expliquen sobre el tema de las comunidades energéticas locales. También ya os anuncio que, si todo va bien, el Twitch ha venido para quedarse, el Twitch de la asociación ha venido para quedarse. Suscribiros los que estáis online. Si no tenéis cuenta en Twitch, registraros y suscribiros. Bueno, suscribiros no, que aún no podemos, pero darle al botón a seguir. Que bueno, que si queréis dejar un Twitch Prime, oye, bienvenido será. Pero es importante que sepáis que desde la asociación vamos a iniciar un proyecto con esta plataforma, un proyecto de diálogos con expertos y de formativo, porque creemos que más formación es mejor para todo el mundo, para que después no nos sintamos, para que si viene una empresa o viene cualquier persona, bueno, principalmente empresas, sepamos de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a empezar unos diálogos, ya os anunciaremos por correo electrónico, os daremos toda la información de calendarios, etc., pero una vez al mes, como mínimo, habrá una programación en nuestro Twitch hablando sobre temas de autoconsumo, y queremos que vosotros digáis vuestra opinión y nos digáis qué temas os interesan para poder derivarlos al Twitch. Tengo dos preguntas, una aquí presencial, que te voy a dar el micro, y después tengo otra online, y así damos tiempo si quieren hacer alguna consulta más. Espera, que han apagado el micro. Ahora. Hola. Quería comentar la posibilidad de comprar un coche eléctrico para utilizarlo también como batería en casa. ¿Qué tal esa opción? Vale. El tema del coche eléctrico es una de las cosas que también hablaremos y os enviaremos toda la información. Como ya sabéis, también desde IDAE se dan ayudas para el tema de comprar coches eléctricos, y no solo eso, sino también para la instalación de puntos de recarga eléctricos, que también es una de las cosas importantes. Nosotros, todo lo que sea movilidad sostenible y ser más eficientes, como en este caso, nosotros totalmente a favor, incluso lo recomendamos. Es un paso que hay que dar. Es cierto que ahora somos los valientes que damos este paso, porque no todo el mundo puede permitirse hacer esta inversión, pero es una inversión y también lo quiero traspolar al autoconsumo. Muchas veces y esto nos hemos encontrado, cuando recibimos muchas ofertas, nos asustamos por los números, por las cantidades, lo que cuesta la instalación de autoconsumo. Oye,
no es una inversión, estamos acostumbrados a una inversión cortoplacista. Y así, también hago un poco de crítica, que queremos beneficios ya. Estos, por ejemplo, la instalación de autoconsumo son unas instalaciones que te van a durar 30 años y que durante estos 30 años lo vas a amortizar en 10 o 7 años. Es decir, a veces hay que tener un poco de miras hacia adelante y decir, es una inversión a medio y largo plazo. Y en este caso, en el sentido de la movilidad sostenible, es uno de los puntos fuertes y es una de estas inversiones a medio y largo plazo. También tirando un poco de estudios, un poco cuando estaba estudiando, ya y lo podemos ver también ahora en esto. Estamos en el cenit del petróleo, de la producción y la extracción, y el petróleo irá menos. La gasolina irá subiendo de precio, y la electricidad, si somos capaces de autoproducir nuestra propia electricidad y con los cambios normativos que tienen que venir para controlar los precios, irá menos al precio de la electricidad. Tocamos madera para que sea así. Entonces, es una inversión y esto a todo el mundo que conozco que tiene placas solares, incluso el Mosso d'Esquadra, que os hablé ayer en la asamblea, que os puse su caso, tiene incluso también un coche Tesla, que me voy acordando cuando me hacéis las preguntas de autoconsumidores, que hemos hablado mucho sobre todos estos temas. Sale rentable, es económico y hay que aprovechar las ayudas, es decir, que nosotros desde la asociación siempre lo recomendaremos. Vale, y otra cuestión, por favor. El tema de las facturas que no han presentado a tiempo o en su fecha correcta las comercializadoras, ¿hay algún límite legal para que esa factura quede no anulada, sino que no tengan derecho a cobro? ¿En qué sentido? Algo leí un día por internet de que pasado cierto tiempo, como que, o sea, una empresa que te ha ofrecido un servicio o un producto, si no te ha realizado la factura en cierto tiempo, esa factura no tiene, luego la empresa no tiene derecho a exigírtela. Tendríamos que mirar el caso concretamente y consultarlo con el equipo legal de la asociación, porque la mayoría de cuando nos encontramos en alguno de estos casos, desde la asociación, lo que nos encontramos más es temas de facturas estimadas, de que no se sabe por qué la comercializadora y distribuidora no tienen los datos, temas contadores, etc. Y en esos casos no nos hemos encontrado aún. Igualmente, lo comentamos, si hay un caso de estos, nos lo hablamos y lo comentamos. El equipo legal de la ARNA está a vuestra disposición. Esta es una asociación que está hecha para los autoconsumidores y pensada para la gente. Entonces, a vuestra disposición y en la medida de lo posible con nuestros recursos poder ayudaros en estos casos, que yo creo que algo se podrá hacer o podemos mirar. Pero bueno, esto lo miramos con el equipo legal, que nos podrá ayudar más. Vale, y luego una cosa, aquí al compañero le comentaron la empresa instaladora que el precio que estaba pensado para el año que viene, que las comercializadoras compensaran la electricidad vertida a red al mismo precio que es la que estaban facturando. ¿Tienes alguna información fresca de todo esto o actualizada? Yo os diría que yo es la primera vez que escucho esto. Es la primera vez me que sonó escucho raro, esto pero... y me... Sí, fue aquí. Me sonó raro, pero... Y me suena bastante raro, principalmente pensando cómo está. Es decir, que ojalá esto sea así. Esa fue mi lo respuesta. firmaba ya, ¿eh? si tengo que irme a Madrid a hacerlo, oye... es que sería lo justo, claro. Que sería lo justo y es una de las peticiones que tenemos como asociación. No estamos pidiendo que... Pero yo es la primera noticia que tengo, lo consultaré y os lo haré saber, porque a mí personalmente ahora me pillas un poco de... No había escuchado eso mismo, y no entendía que hubiese un cambio normativo que trabajase eso ahora mismo. Pero oye, lo miramos. Incluso esa es una petición que hicimos en la estrategia de
pedimos la estrategia del autoconsumo nacional de autoconsumo. Que oye, que si lo hacen y nos han hecho caso, ole, no, hacemos el año que viene la fiesta del autoconsumo para celebrarlo. Pero tendré que consultarlo porque es la primera vez que lo escucho y no sé si eso es así o qué. Estaba mirando a ver si alguno de los voluntarios me había enviado un mensaje explicándome algo, pero no. Vale, una última cosa. Sí. En las ayudas estas de Europa, veo que ponía 2 tramos según la potencia que tú instalaras. Sí. Vale, significa que si te pasas, o sea, No, si es el tramo más, tú pones una potencia importante o en baterías o en placas, te lo están valorando todo al precio más bajo Vale. Mira, o es esto una parte de cada tramo. estamos acostumbrados, primero, hemos puesto 2 tramos, ¿vale? Que son los que más se acostumbran en el sector residencial, ¿vale? Que es a menores de 10 y más de 10 hasta 100. No, hasta ahora yo por lo menos en la asociación no tenemos ningún caso en residencial que tenga 110 o 200 kilovatios en su casa. Si lo tiene, menuda casa tienes. Pero en este sentido hemos puesto los tramos que más común tienen. Y respondiendo a esto, también decirte, estamos acostumbrados a unas subvenciones que es a un porcentaje, en plan, el 40% de la subvención del coste de la instalación. Esta ayuda, esta subvención lo cambia. Ahora ya no funciona así. Ellos lo que te dicen es, yo te voy a dar, en este caso, 600 euros, si no me equivoco mal, 600 euros por cada kilovatio que tú instales. Entonces, eso va a ser la subvención. Que más o menos, te digo ahora mismo, voy a abrir la calculadora, son aproximadamente unos 1.600, si no me equivoco mal, por 3 kilovatios. Por 3 kilovatios, mira, 3 600 por 3, 1.800. Pues 1.800 euros. 1.800 por 3 kilovatios, que no está nada mal. A estos 1.800, quitarle un poco por el tema de lo que te van a quitar en la renta. También, que no son reales, no son 1.800, sino que son menos por lo que te van a quitar. Pero yo me refería, por ejemplo, el tema en placas sí que es verdad que hay que poner muchas para pasarte al otro tramo, pero en batería, por ejemplo, a la que supera los 10 kilovatios ya salta al tramo. Entonces, la ayuda que te darían, la subvención, sería de los 2 tramos. Si te pasas, por ejemplo, en baterías sí. A ver si... Si te pasaras de los 10 kilovatios, te darían bien. según el tramo o todo tarificado al... Vale. ¿Se ha sacado esto? No sé. No. ¿Ordenado? Vale, un segundo. Problemas técnicos, otra vez. Es que también ha sido gracioso porque justamente durante toda la jornada ha estado bien el mando y ahora justo se ha acabado la batería. Espera, ya aprovecho y lo tiro. Ya tiro para atrás y pongo Aquí. esto. Sí. Vale. Perdona, las cosas del directo Sí. nunca... Estas Aquí cosas... el primer tramo ¿ves? Sí. Pone 4,90 creo, y el otro 3,50 euros por kilovatio hora en módulo de almacenamiento. vale, módulo de almacenamiento. Claro, en el caso el límite está en el 10 kilovatios. Sí. Pero si tú imagínate que pones 12 kilovatios en baterías, te estarían dando los 10 del primer tramo y los otros 2 tarificados al segundo tramo. Al precio del 3,50. Oh, qué bien. Ya, exacto. Aquí Vale. hay que Muy bien. mirar de cómo hacerlo mejor. Vale, esto es... El sistema, a nosotros, eso está pensado para que cuanto más instales, ¿vale? Lo que te den sea lo más ajustado y realista posible, porque lo que si hicieses todo al mismo precio, los que se instalan más recibirán unas cantidades muy, muy grandes. Entonces, para que sea esta transición justa, es necesario hacerlo así.
Vale, ¿y las comunidades energéticas? Si tú quieres compartir con X vecinos de hasta 500 metros a la redonda tu instalación, ¿se utilizaría el mismo cableado de la red eléctrica? Sí, es aquí una cosa que no he explicado, que se me ha pasado, pueden ser por interior de la red eléctrica interior, o a través de la red eléctrica, siempre que cumplas lo de los 500 metros o son 3 reglas. Que estés dentro del mismo centro de transformación, dentro del mismo anillo del centro de transformación, que compartas los, creo que son 10 o 12 primeros dígitos del, iba a decir el código postal, del CUPS. del CUPS, no, de la referencia catastral, o estar en estos 500 metros. Si cumples esta norma, puedes utilizar la red eléctrica para esto. Si no recuerdo mal, los casos que he visto te cobran un pequeño peaje por utilizar la red eléctrica, que es muy poco, pero algo te cobran pero es factible, real y rentable. Incluso si haces una comunidad, hay un autoconsumo compartido, tienes un plus en temas de subvención. Vale, y ya por último, el tema de las marquesinas. Sí. ¿Qué es? ¿Por cualquier tipo de...? Habla de marquesinas. ¿Eh? Habla de marquesinas. Ya está, no especifica. No especifica. Eso habríamos que... O sea, cualquier techado que hagas de algo, ¿no? Ya sea para guardar tu coche o sí, es lo típico que pones, que las típicas pérgolas, Sí. nosotros entendemos que estas Bioclimática. pérgolas entrarían en la subvención, pero habría que analizar en el caso de cada comunidad autónoma, a ver si en las convocatorias especifica un poco más o da algunas condiciones más específicas. Muy bien, gracias. A ti. Seguimos con las preguntas de Twitch. No sé si habrán más, pero por suerte o desgracia vamos a tener que ir cortando dentro de poco. Ahí quedan 2 preguntas más. ¿Qué tengo que hacer para quitar el efecto isla? Es decir, que si se va la luz de la compañía, esto lo hablamos ayer. Primero habría que mirar primero el inversor, la marca de inversor que tienes o hablar con la compañía, primero hablar con la empresa instaladora que te hizo la instalación y analizar cada uno del caso, buscarte alguna otra y hablar con el fabricante de la instalación. ¿Es posible hacerlo? Sí. ¿Hay sistemas? Sí. ¿Son técnicamente legales? Sí. ¿Que son económicamente son baratas? No. No, porque ¿cuál es el problema? Cuando este sistema en isla, el sistema que existe para hacerlo es que cuando se vaya la luz de la calle, tú te desconectes de la red eléctrica. Entonces, lo que es necesario primero es el aparato que haga que te desconecte de la línea de la red eléctrica. Y segundo, también es necesario que dé la orden a unas baterías y al inversor para que se enciendan, porque si se va la luz, el inversor se apaga. Entonces la batería tiene que alimentar al inversor para que se encienda y haga de nuevo la sincronización y empiece a generar. ¿Qué pasa? Por la noche, también digo, este sistema a la gente que se lo he recomendado es a la gente que está en zonas que se va mucho la electricidad. Se va mucho la electricidad y ha hecho la inversión de baterías. Me acuerdo, como anécdota graciosa, de una autoconsumidora de la zona de la zona de Lleida, que siempre me decía, es que se me va la luz cada 2x3 y tengo la nevera llena para dar de comer a toda la familia y siempre se me está descongelando la comida y es un show. Entonces, en esos casos sí que le dije, oye, instálate baterías y instálate este sistema para poder conmutar y poder vivir de las baterías y poder tener un buen sistema automatizado. Pero esto es también analizar cada uno de los casos cuál es el mejor. Y por último, ¿se puede reclamar por un precio abusivo? Respondiendo a la otra pregunta, ser insistentes a las empresas, porque las empresas no quieren dolores de cabeza. Y esto para ellos es un dolor de cabeza y depende de la empresa, te va a decir,
uy, no, te sale muy caro, uff, déjame esto, o sí, déjame que te lo mire y nunca responden. Ser pesados y si no, buscaros otra empresa para que os lo haga. Pero factible y técnicamente es. Y dice, ¿se puede reclamar por un precio abusivo de una instalación tipo en una relación de precio medio diario de mercado? ¿Se puede reclamar? Lo tendríamos que ver y os invito a que en este caso, si te encuentras en este caso, te pongas en contacto con nosotros y miramos el caso concreto y a ver qué se puede o no se puede hacer con el equipo técnico y legal de Lana. Dicho esto, me sabe mal. Si quedan más preguntas, os invito que por favor las hagáis nos las enviéis por correo electrónico o por WhatsApp o no, os pido que por favor no nos llaméis mucho, que por favor sean por escrito, que será más fácil para gestionar para nosotros. Daros las gracias tanto los que habéis venido presencial como los que nos habéis seguido en Twitch. Me enorgullece decir que cerramos esta segunda semana de los autoconsumidores con grandes resultados, con un gran trabajo. En las próximas semanas os enviaremos, la semana que viene os enviaremos un documento con todas las conclusiones que hemos sacado de esta jornada y que vamos a trasladar en los sitios que se tienen que hacer. Deciros que la ANA es vuestra casa, es la casa de los autoconsumidores, donde siempre nos vais a tener a vuestro lado, donde no vais a encontrar a un robot, sino a una persona que os entienda, que os sea empático con vosotros y os ayude con los problemas reales y es vuestra casa también porque hacemos llegar vuestra voz donde sea necesario. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido por Twitch estos días, que no es una plataforma que todo el mundo conozca y está siendo un total éxito. A todos los que habéis venido aquí presencialmente y de nuevo a todo el equipo técnico que ha llevado este evento adelante, a todos los voluntarios y voluntarias. Y cerramos esta primera, no es un hasta nunca, sino que es un hasta luego. Espero que próximamente podamos anunciar la sede, la capital del autoconsumo este año ha sido Cataluña, la del año que viene ya os la anunciaremos, espero que dentro de poco. Y siempre las puertas de la Casa del Autoconsumo, que es la asociación, abiertas para todos vosotros y vosotras y vosotros. Muchas gracias.